nos quiere hacer desaparecer, pero esta plaga rara nunca para de crecer. Somos de los pocos locos que andan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en el horario en el que nos estén escuchando. Estamos con un invitado muy especial para comenzar la segunda temporada del Renovadores. En este caso nos encontramos con Diego Rusarín, quien aceptó una breve entrevista con nosotros acerca de diversos temas de contexto político y geopolítico a nivel regional, mundial y por supuesto en todo lo que atañe a esto. Hola Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti Diego, me llamo José para servirte. Bueno, ingresando ya en temática, hay muchos temas que se pueden ver en la geopolítica mundial obviamente. Sin embargo, lo que más nos llama la atención en primera instancia es el hecho de que en algún momento expertos en geopolítica hablaron de que el contexto regional estaría siendo similar al previo a la Primera Guerra Mundial. Obviamente hacer parangones históricos de esa naturaleza puede ser un poco limitativo, pero también nos permite entender la situación en la que nos encontramos. ¿Nos podrías decir más o menos cuál es tu óptica acerca de esto? Y bueno, obviamente cualquier otro criterio que tengas al respecto. Dale. Digo, pues, buena primera pregunta para empezar. Ya se ve que el análisis es materialista e histórico, lo cual me agrada bastante. Sí, un poco. Sí, creo que sí hay factores definitivamente en común, aunque definitivamente me parece un poco asincrónico y peligroso, sobre todo por la manera en cómo ha cambiado por las propias condiciones materiales, ¿no? Fíjate que hace poco tiempo leía un artículo que hablaba de cómo Richard Nixon perdía todos los debates televisados y ganaba todos los debates por radio. Claro, porque en esa época los debates televisados eran una cosa sumamente nueva. La gente tenía este shock de ver físicamente a los candidatos, ¿no? Yo creo que en el momento en el que vivimos, por más que siga compartiendo el metamodo de producción capitalista como la condición material dominante que medía la relación entre los ciudadanos, por otro lado, hay otra serie de factores que dificulta hacer un análisis de equivalencia entre el periodo previo a la Primera Guerra Mundial y ahorita, ¿no? Lo que creo que sí comparte es que definitivamente cuando el metamodo de producción capitalista se ve enfrentado a algún tipo de resistencia o proceso de cambio, tiende a ponerse bélico, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que ahí es una alarma que levanta este pilar, porque justo es cuando hay una cosa que pone en riesgo la hegemonía de un imperio dominante, ese imperio dominante saca las garritas, se pone violento, empieza a abrir frentes calientes, empieza a avivar las flamas de la enemistad y obviamente para perpetuar sus intereses económicos. En ese sentido creo que sí hay cosas en común. Diego, a mí me parece bueno un análisis acertado. O sea, podríamos decir, todavía no existe el archiduque Francisco Fernando, digamos, como que sea la gota que rebasó el vaso, digamos, y que pueda provocar escenarios similares a lo que se suscitaron en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, tú tocaste un tema que es bien interesante, que es el efecto de una crisis de hegemonía que hace que las potencias, en este caso imperialistas, se vuelvan cada vez más violentas. Y salió al respecto un análisis que es muy conocido dentro de los historiadores, que es esto que se llama la trampa de Tucídides, ¿no? Que es el interludio entre el imperio que acaba de morir, digamos un hegemón, y el hegemón que está a punto de nacer. Entonces, tal vez podríamos ingresar nuevamente una trampa de Tucídides en base a la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? Con los países que sabemos que están en disputa. Sí, definitivamente. Ese análisis me parece muy interesante y muy acertado para el momento, porque, como lo mencionas, ¿no? Y aparte, pero también los hegemones que se están enfrentando en este momento histórico son distintos, y los frentes en los cuales se pelea la hegemonía internacional en este momento son distintos a la Primera Guerra Mundial. Me parece que vamos a tener un siglo donde la dominancia marítima va a ser sumamente importante, como lo era, y tal vez los frentes terrestres jueguen otro papel, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el poder que tiene China en este momento. Es interesante porque es un país muy diplomático, muy bueno en diplomática y sumamente paciente, lo cual es distinto, ¿no? O sea, como que no tenemos este segundo lugar ambicioso por llegar al poder. Casi parece ser que la estrategia china es
esperar sentados a que el imperio colapse por sí solo, ¿no? Lo cual también plantea pues, otra velocidad para los cambios históricos. Parece ser que la estrategia china es más el desarrollo de Belt and Road Initiative, la inversión en África, a través del BRICS, el acercamiento que tiene con los países latinoamericanos, pero no tiene intenciones territoriales, ¿no? O sea, no tiene intención expansionista, no busca el confrontamiento con el hegemón que es el imperio anglo. Entonces, es raro hacer esa lectura entre China y Estados Unidos, que pudieran declararse como las dos potencias que se están enfrentando por el siguiente ciclo de hegemonía. Pero de nuevo, o sea, como que China es un player que, según yo, se debería calificar como un nuevo metamodo de producción, una nueva formación socioeconómica, que no necesariamente cumple con los históricos de lo que otros imperios han hecho. Eso, Diego, a mí me llama mucho la atención y obviamente nos permite introducirnos a una temática que está obviamente relacionada, pero que ya es más estrictamente económica, ¿no? Sun Tzu, que obviamente es el teórico de la guerra más profundo que se ha conocido, digamos, y también citado por Maquiavelo y por muchos otros después, decía que si tu enemigo se equivoca, déjalo, ¿no? Entonces, tal vez mismo China, basado en una filosofía muchísimo más antigua de lo que se conoce en Estados Unidos, o sea, los chinos tienen 5.000 años de haber sido imperio, y Estados Unidos apenas unos 150, por decirlo así. Entonces, tal vez basados en eso, piensan esto que tal vez tú me dices, ¿no? El hecho de que están dejando que se equivoque, que Estados Unidos se equivoque, que provoque llevar al mundo hacia un colapso y que al mismo tiempo haga que la carrera armamentística se acelere de maneras bastante preocupantes, ¿no? Lo que sucede en diversos países del mundo, la OTAN, Ucrania, etcétera, ¿no? Y eso más bien en referencia a que tal vez es lo que China busca, un desgaste crónico del aparato productivo estadounidense y al mismo tiempo un aparato industrial subordinado al aparato militar, mientras China al contrario hace eso que mencionas, digamos, de manera bastante fehaciente, relacionamientos con África, relacionamientos con América Latina, en base a criterios comerciales y productivos, ¿no? Aquí en Latinoamérica, en Perú, estamos a pocos meses de la inauguración del gran puerto de Chang'an, en Perú, digamos, ¿no? Que va a ser una cosa bastante prominente, que va a cambiar cualitativamente el comercio, digamos, en esta parte del mundo en relacionamiento al Océano Pacífico. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, el mundo está girando oriente y al sur, por decirlo de esa manera, en mercados, infraestructura, BRIC Plus, etcétera. El mundo en 20 años será irreconocible. ¿Cómo más o menos tú podrías, en base a la experiencia y al criterio, digamos, bastante acucio, intelectual que tienes, digamos, cómo podríamos ver el mundo de aquí a 20 años? Uy, soy muy renuente a hacer pronósticos. Fíjate que una de las cosas que creo que es un aprendizaje de Marx, y qué raro, ¿no? Porque digo, ahora que fue el día del trabajo, volví a agarrar el tomo 1 del Capital. Un materialista dialéctico tiene que ser muy cuidadoso en hacer pronósticos, porque el pronóstico siempre peca de idealismo, o sea, siempre peca a priori de una postura idealista, ¿no? Porque uno tiene que asumir una sobredeterminación de las variables y de la capacidad racional para poder crear esta secuencia de eventos, ¿no? Cuando, pues, digo, muy a la Hegel, el búho de la Minerva siempre llega tarde, o sea, la filosofía describe lo que ya pasó. Y el materialista histórico, dialéctico, pues trata de entender cómo los diferentes hechos nos llevan a la coyuntura actual. Pero predicciones, amigo, híjole, complicado. Si tuviera que hacer, yo ahora poniéndome esta muralla de antecedente antes de aventurarme cualquier cosa, yo quisiera pensar que todo indica a que vamos a tener un siglo, como dije, primero, de dominio naval, o sea, donde de nuevo el dominio de los mares va a ser fundamental, y esto va a ser un factor determinante para cómo mencionabas, ¿no? La inversión en puertos, cuáles son los países que tienen salidas a los mares estratégicos, también para la construcción de la infraestructura necesaria a los mares, y en retrospectiva, cuáles son los países que tienen acceso a esa materia prima necesaria para la infraestructura. Entonces, un siglo de los mares, definitivamente.
Por otro lado, lo que dices, ¿no? de un ciclo asiático y una etapa del sur. Asiática definitivamente, asiática la comparto contigo. Digo, yo he tenido la fortuna de vivir en Singapur, he pasado mucho tiempo en el sureste asiático, he colaborado incluso con gobiernos del sureste asiático. Definitivamente me parece que viene un ciclo o un periodo largo de asiocentrismo, y este asiocentrismo te diría que es dominante en el sentido cultural, económico, tecnológico, productivo. Sí. Algunos ya son más evidentes que otros, ¿no? Y creo que la lógica de cuáles son los que son más evidentes que otros también responde a la lógica marxista de una serie de condiciones materiales que producen estas estructuras ideológicas, ¿no? Creo que lo que es evidente es el dominio productivo de China, que es indiscutible. O sea, la capacidad productiva que tiene China no la tiene nadie. Y esa capacidad productiva va a producir una serie de dinámicas sociales que van a su vez a producir una hegemonía que también va a llegar eventualmente a ser cultural. Yo creo que para cuando llegue a ser la hegemonía cultural dominante China, ya nos vamos a dar cuenta muy tarde. Lo que me preocupa, y además para hacer la contraposición de que va a ser un dominio del sur, pues te diría que nosotros en Latinoamérica estamos probablemente unas 5 décadas atrasados. Y cuando se muevan las fichas del tablero y caiga la hegemonía americana, pues no sé cómo va a estar Latinoamérica. Tal vez sería el momento de decir que Estados Unidos se una a la patria grande y podamos de alguna manera compartir un mismo horizonte, pero bueno, eso no creo que vaya a suceder. Lo que dijo Kirchner, ¿no? O sea, es de que lo único peor que ser enemigo de Estados Unidos es ser su amigo. Estados Unidos durante su decadencia es abrazar a alguien que está con los intestinos llenos de cemento en el mar. Sí, no, estoy completamente seguro y convencido al respecto. Y precisamente hablando de esta otra parte, digamos, que es Estados Unidos, no de China, hay un análisis que habla de las causas de por qué cayó la Unión Soviética, y una de estas habla del excesivo gasto militar que hubo en la última época después de Brezhnev, ¿no? Que terminó menoscabando la estructura productiva de la Unión Soviética y obviamente de alguna manera provocando, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Todo lo que terminó en la balcanización de la ex Unión Soviética. Estados Unidos no se encuentra cerca de ese panorama, obviamente. Sin embargo, el excesivo gasto militar hace que pueda sospecharse de que pueda suscitarse un escenario de esa naturaleza. Mire, Estados Unidos tienen, creo que 996 bases militares en todo el mundo. Eso es gasto corriente, eso es gasto directamente. No hay un proceso de inversión real en eso, ¿no? A menos que no se retribuya con la explotación de los países en los que se encuentran estas bases militares. Entonces, eso de alguna manera va a empezar poco a poco a cobrar factura en la economía estadounidense, que ya se encuentra bastante limitada en mucho de lo que antes ya lo dominaba, ¿no? Entonces, tu posición acerca de esto, de cómo puede desembocar en algo catastrófico o no, obviamente, el gasto o el excesivo gasto militar de los Estados Unidos. Sí, digo, muy de acuerdo con la manera como lo planteas. Le agregaría nada más algunos dieces o algunos complementos al análisis. Estados Unidos es un país que crónicamente ha deinvertido de sus capacidades productivas, ¿no? Y la hegemonía del dólar se mantenía. Realmente el estándar oro americano es su poder bélico. Después del tratado de Bretton Woods, que se quita el estándar oro de la moneda, lo que le da de alguna manera legitimidad y poder a la moneda americana es el ejército americano. Entonces podías ejercer de alguna manera una relación material del valor del dólar o la confiabilidad que transmite el dólar a medida internacional por la Pax Americana, ¿no? O sea, el ejército americano, sus 916 bases, funciona como un tipo de deterrence para mantener una estabilidad y paz, que al mismo tiempo es un tipo de soborno o chantaje para que los países se vean obligados a usar el dólar. Esta hegemonía del deseo de dólar como moneda cambiaria, casi como, o sea, la moneda como mercancía, ¿no? Porque yo, como lo dice Marx aparte, el oro es una mercancía, pero el oro se empieza a usar como medida internacional y pierde su carácter de valor de uso para tener solo su carácter de valor de cambio.
En ese sentido, la moneda americana, respaldada por el poder del ejército, tiene este valor de cambio solo en tanto el ejército americano es temido. A medida que Estados Unidos quita el pie del acelerador, deja de invertir en fuerzas productivas y la lógica del capital que busca siempre la maximización de la ganancia, pone sus plantas, fuerza productiva en otros países, ¿no? China inteligentemente usa esa fragilidad para robar o quedarse con el capital intelectual y poner empresas que le compiten directamente a las empresas americanas, pues Estados Unidos se ve al mismo tiempo atrapado en un problema de la tendencia natural a la desaparición del margen, ¿no? A la tendencia a la disminución del margen. Entonces, una economía completamente dependiente de la finanza, del préstamo y de la deuda, acaba en un proyecto de, pues cada vez tengo que ser más bélico y más violento y amenazar más a la gente para obligarlos a usar el dólar como mercancía de intercambio, porque realmente era la única mercancía que tenía Estados Unidos. Entonces, perdió su capacidad productiva históricamente. Entonces, una deuda de 650% sobre el Producto Interno Bruto, como dices, un gasto corriente gigantesco, siendo que el ejército americano es el mayor empleador de Estados Unidos. Claro. O sea, si lo viéramos como una empresa, ¿no? El ejército americano es el que paga la mayor cantidad de salarios de todos Estados Unidos. Y por supuesto que es un gasto gigantesco, ¿no? Y aunado a el detrimento del sentimiento nacionalista americano, pues eventualmente estos soldados pues, van a acabar muertos, traumados, o con sueldos que no les alcanzan, ¿no? Y pues esto tiene una fórmula perfecta de desastre. En efecto, sí, bueno, creo que en eso coincidimos y muchas otras personas que nos están viendo van a coincidir. Y hablando del aliado número uno, por decirlo así, porque no sé si tienen números los aliados de Estados Unidos, que podría ser Europa, Enrique Dussel dijo en reiteradas ocasiones que Europa, antes de la modernidad, era una península más de Asia, ¿no? Que después obviamente empezó a tomar fuerza con todo lo que se denomina o se mal llama el descubrimiento de América, etc. No estamos, tal vez, si tomamos esta idea del siglo asiático o el advenimiento de un siglo asiático, la posibilidad de que Europa retorne su calidad de periferia, que más bien fue su característica decimonónica, digamos, en la historia, más al contrario de lo que era ahora su característica, digamos, central. Pues en grandes sentidos, Estados Unidos le está asignando ese lugar. O sea, es justo lo que comentaba del peligro de ser el aliado de Estados Unidos. Estados Unidos lo que está haciendo ahorita, con la guerra de Ucrania específicamente, es hundir Europa para robarles su productividad, ¿no? Es como Europa era el otro grande aliado, pero al mismo tiempo competidor de la economía americana, por la capacidad productiva, por la tecnología, número de patentes, valores de trabajo, los sueldos de altos potenciales de CEOs y demás. Estados Unidos, como no le pudo meter el pie a China, le metió el pie a Europa. Y al meterle el pie a Europa, artificialmente se genera un tipo de demanda escasa o artificial que va a durar un periodo determinado, pero a costa de la quiebra de Europa. Y la verdad es que la quiebra de Europa yo sí la veo como decadente y crónica, porque es otro continente que durante muchísimo tiempo dejó de invertir en capacidad productiva, financiarizó toda su economía, se volvió un paraíso para banqueros, o sea, dependen del Deutsche Bank y del Banco Central de la Unión Europea y de Alemania, porque si Alemania no tiene poder adquisitivo, Europa entera se va a la mierda. Sí. Entonces, hoy parece casi o sea, lo que digo me parece casi una condena. Ese obviamente suena peyorativo el hecho de decir que Europa es una península, ¿no? O se podría convertir en, digamos, ¿no? Pero en efecto, al parecer, todo el desgaste que está haciendo, que se está suscitando en Ucrania y por la OTAN, etcétera, etcétera, parecería que apunta hacia ese lado. Y hablando ya de la otra parte, que es la que hemos comenzado, ¿no? Porque ya hemos tocado un poco de China, un poco de Estados Unidos, Europa, los BRICS. Los BRICS no son no viven en armonía completa, hay contradicciones internas, ¿no? Incluso de alguna manera beligerantes en algunos aspectos entre India, China, al mismo tiempo cada uno tiene sus propios intereses en manejo de la moneda, ¿no? Tengo entendido, y esto lo dijeron varios economistas, que así como hay Brasil o Rusia que tienen un interés de crear una moneda fuerte para hacer eso, China no
pretende subordinar su moneda a una moneda, digamos, de los BRICS, ¿no? Y de la misma manera, no sé si India estaría al respecto. Entonces, ¿qué contradicciones? En Bolivia utilizamos mucho para decir esto, una frase que decía nuestro ex vicepresidente, tensiones creativas en un movimiento social. Entonces, en este caso, en los BRICS, ¿qué tensiones internas tú puedes encontrar que pueden, digamos, limitar el futuro de ellos, digamos, o en su defecto estas tensiones podrían volverse más bien en algo positivo, ¿no? Que pueda más bien impulsar, digamos, a los BRICS como lo que ya es ahora, ¿no? El bloque económico más fuerte del mundo. Yo en ese sentido soy más práctico de realpolitik. O sea, a mí me parece que BRICS es contingentemente una alianza necesaria para la etapa transitoria de la caída del Imperio. O sea, no lo veo más allá de, o sea, no es una nueva OTAN, no es una nueva ONU, no, o sea, yo lo veo como una alternativa al método SWIFT, para empezar. O sea, necesitamos cambiar, necesitamos tener la capacidad y la libertad de hacer comercio sin el mercado negro del dólar. O sea, necesitamos la libertad de hacer cambio en monedas propias, en desarrollar soberanía, ¿no? O sea, y en ese sentido, el BRICS es la única manera que tuvimos a mi entender, es la única manera como se puede en este momento histórico hacer dialéctica de Estado. O sea, sin el poder sumado de estos que naturalmente pudieran ser enemigos o contrincantes, sin esa estabilidad momentánea, no habría superación dialéctica en la caída del Imperio. Entonces, porque si fijas, el proceso de balcanización a nivel geopolítico, el proceso de separación identitaria a nivel Estado, el proceso de la fragmentación de la familia a nivel social y el proyecto del individuo como atomizado es la lógica del capital. Cualquier cosa que vaya hacia la separación o a la disolución de las barreras naturales promueve la lógica del capital, ¿no? Lo que decía Marx, todo lo que es sólido se desvanece en el aire. Procesos de No, te escucho, Diego. Establecer el núcleo comunitario a nivel social, restablecer la soberanía del país a nivel nacional y crear alianzas alternativas o multipolares a nivel geopolítico es el proceso de resistencia a la lógica del capital. Entonces, más allá de, oye, no, pues cuidado con el BRICS porque eventualmente pues, somos enemigos y China va a acabar siendo imperialista y nos va a comprar a todos, pues te diré, ya afinaremos los violines. Ahorita es banda de guerra. Claro. ¿Me explico? O sea, yo soy mucho más práctico en ese sentido. Ahorita el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, estoy segurísimo. ¿Quién manipula? ¿Y quién es Deng? ¿Y quién es Mao? ¿Y quién era revisionista? ¿Y quién era trotskista? Ya nos divertiremos separando gente del Gula. Pero ahorita no. Ahorita quiero dialéctica de nivel. Estoy convencido y profundamente de acuerdo al respecto. Y hay un tema más que yo lo considero de magnitud, hablando precisamente de cuáles serían las características de este nuevo siglo que estaría iniciando, ¿no? Siglo en el sentido, hablando en términos de un siglo corto, si es que cuando caiga Estados Unidos inicie el siglo XXI realmente, no hablando, utilizando las palabras de Eric Hobsbawm. Pero China tiene 1.400 millones de habitantes, ¿no? India tiene 1.400 y pico, lo superó. De la misma manera, Indonesia, Tailandia, Japón, Corea del Sur, tiene una cantidad considerable de habitantes en relación per cápita con sus propias poblaciones, a diferencia de Europa, por ejemplo, ¿no? Y eso parece ser un elemento gravitante para la construcción de nuevos mercados, ¿no? La posibilidad demográfica más que un tema de productividad, ¿no? Y ahí sale un elemento que yo creo que no se ha analizado y que quisiera escuchar tu opinión al respecto, que es, por ejemplo, Nigeria, ¿no? Nigeria tiene 200 millones de habitantes, ¿no? De la misma manera Etiopía, de la misma manera Eritrea. En África hay una sobrepoblación, no sé si sobrepoblación sea el término correcto, pero hay una cantidad considerable de población en relación a su territorio. Entonces, eso puede hacer que la balanza, de alguna manera, se vaya tomando otros ribetes, ¿no? No sé cómo podrías
¿Qué podrías decirnos al respecto? Qué interesante, muy interesante lo que mencionas. Y de hecho, si quieres con esta vamos también cerrando, porque ahorita tengo otra llamada. 5 minutos. Chingo, no te preocupes. Lo que mencionas, porque esto nos permite también de alguna manera recordar el origen de este bloque BRICS. El bloque BRICS surge como una apuesta del occidente de nuevos mercados de consumo. O sea, se hablaba de estos BRICS como nuevas categorías potencialmente con un poder adquisitivo de absorción de nuestra sobreproducción moderna. O sea, nosotros llegamos en los años 80, años 80, empezamos a ver la sobreproducción, pero nos damos cuenta que la sobreproducción viene acompañada no necesariamente de un incremento de la capacidad productiva de la base de la pirámide, sino que la única manera como nosotros podemos incrementar la capacidad productiva de la base de la pirámide es a base de deuda. Porque como no hay distribución de ingresos y el ingreso que queda acumulado en el círculo de la pirámide, la base pobre no tiene cómo comprar todo aquello que se produce. Y obviamente necesitan continuar produciendo para activar la economía, porque es el trabajo lo que genera riqueza, pero ese valor se queda acumulado, ¿no? Entonces no hay mecanismos de reciclaje y hay un colapso de la demanda agregada. O sea, la base de la pirámide ya no tiene poder productivo. Los BRICS surgen como, y me acuerdo, porque en esta época yo era cerdito capitalista, yo trabajaba en Pepsi, y se hablaba siempre de no, o sea, los mercados emergentes son los que van a tener el poder adquisitivo del futuro. Y se hablaba de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. O sea, era eso, era esos países son los que tienen el potencial de poder adquisitivo del futuro. ¿Por qué no figuran estos otros países que tienen muchos habitantes y a lo mejor de extensión geográfica, pero no figuran como los otros 5 por el poder adquisitivo? Justo por la necesidad estructural de que entre el FMI en deuda a este país y tenga la suficiente capacidad de reciclaje mínima y de endeudamiento para poder mantener el viejo ciclo de endeudamiento crónico con el FMI sin necesariamente incrementar la capacidad productiva. Entonces era, oye, mandamos Nestlé a Sudáfrica, Nestlé se roba todo el agua porque la privatizan, producen agua embotellada, se endeudan los sudafricanos con Nestlé, el Estado es el que se está pidiendo préstamos al FMI. Entonces, la apuesta de BRICS era, estos son los 5 próximos países que vamos a endeudar crónicamente para subsidiar el crecimiento financiero del occidente los próximos siglos. Pero lo que de alguna manera permite la ruptura de esta inercia, que es lo que sí sucedió en Argentina, por ejemplo, es que estos países, algunos de ellos tuvieron la suerte o la visión de desarrollar sus fuerzas productivas en paralelo y defenderse de la deuda crónica del mundo. Te agradezco, Diego, por el tiempo. Yo creo que esto ha sido una clase, no sé, un diálogo bastante enriquecedor. Y bueno, espero en el futuro volver a tener un encuentro contigo. Claro, de hecho ya habíamos platicado de que a ver si organizo una visita a conocerlos y tener un evento por allá, estaría increíble. En efecto, antes de que te vayas, si podríamos después hablar de eso, sería una belleza para que puedas quedarte con nosotros y poder obviamente ya visitarnos aquí en nuestro país. Claro, encantado. Te agradezco mucho el espacio, le mando un abrazo a ti y a todo el equipo de producción y seguramente estaremos platicando. Listo, hasta luego, Diego.